Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al estridor de las armas. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, creo que el sábado pasado tuvimos esta conferencia de prensa de Donald Trump por el tema de Maduro. Pasaron muchas cosas, así que si no recuerdan, les vuelvo a saludar. Feliz 2026, que sea realmente un año venturoso. También saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por TV, por el canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y 19 de Claro. Así que, bueno, por supuesto, por todas las redes sociales de Ñandutí. Hoy tenemos que analizar un tema muy importante. Tenemos que recordar a nuestro gran Caraiguazú, al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, su natalicio un 6 de enero del año 1766. Y para eso tenemos con nosotros en estudio a dos grandes investigadores de su vida. Vamos a hablar desde su familia, nació en Asunción, ya sabemos eso, ¿verdad? Y a profundidad sus estudios, sus aportes, los cargos públicos que el doctor Francia ocupó. Y después vamos a debatir, porque existe en la academia, ¿verdad?, este debate, si él realmente fue el ideólogo de la gesta del 14 y 15 de mayo, porque hay gente que dice que sí. Y por otro lado, bueno, personas que dicen que no. Pueden hacer sus consultas escribiendo, me voy a leer al aire, por supuesto, al WhatsApp de la radio, al 0994 44 1020. Repito, 0994 44 1020. Pueden escribir absolutamente todo lo que quieran saber sobre el doctor Francia, lo que piensan, pensaron de su gobierno, obviamente, sobre su figura. Inclusive tenemos una novela, Yo el Supremo, de Roa Bastos, ¿verdad? Bueno, y tenemos que hablar un poco de tanta influencia y toda la estructura que el doctor Francia aportó al Estado paraguayo. Para eso recibimos al querido doctor Rafael Ruiz Gaona. Querido doctor, bienvenido una vez más al Estridor de las Armas. Muchas gracias, doctora Noelia Quintana, por darnos este nuevo espacio dentro del programa Estridor de las Armas, que realmente, según lo que cuenta dentro de esa, digamos, página secreta, está también lo que es la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y deseamos que realmente este año 2026 sea de mucha prosperidad en su programa y sobre todo de mucho éxito, porque eso es lo que generalmente deseamos, para que siempre a través de la radio Ñandutí, que es la 1020 AM, pueda extender siempre esa voz de lo que la historia muchas veces no se puede contar y que tiene que gritar también, y a través de la radio siempre escuchamos, y ahora se amplía porque se ve por la televisión, por todos los espacios ya. Así mismo, la era tecnológica nos acerca un poco a la gente, ¿no? Totalmente. Tenemos que aprovechar eso justamente para también acercar a nuestros oyentes y televidentes las investigaciones y los trabajos que nosotros hacemos con relación a nuestra historia nacional. Sí. También recibimos al investigador Rubén Franco. Rubén, querido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. El agradecido soy yo, porque en verdad que tu programa de aquí a poco es un sello ya. Muchísimas gracias. Y tal vez más adelante, muchísimas gracias, ya una marca registrada, porque yo en varios grupos donde estoy, cuando apenas se toca esta posibilidad pues es una exhumación histórica, ¿verdad? Y con cierto rigor, y se nota que se aprecia ese tipo de revisionismo, lo que se podría estar aceptando. Es que es tan necesario el revisionismo, ¿verdad? Porque nosotros como Estado hemos pasado por un quiebre cultural, tuvimos guerras internacionales, específicamente la que más afectó para saber cómo fueron realmente nuestros hombres, Francia y los López, tiene mucho que ver en lo que después, cómo se narró la historia, ¿verdad? Una historia escrita desde el poder,
Por eso es necesario personas como ustedes que hacen investigación seria, ¿verdad?, sobre esta figura tan importante. Y por supuesto que hoy tenemos que recordarlo al doctor Francia en todas sus facetas, tanto en sus inicios, su vida familiar, como hombre de Estado y como ideólogo justamente de la independencia y de la soberanía de la República Nacional. Doctor querido, empezamos por favor esto, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar nuestro tiempo también para la audiencia, para que estén con nosotros. Saludos cordiales. Hoy me salvó un muchacho en Bol. Muchísimas gracias, Fabio querido, te envío saludos. Me salvó todo con me estaba sin auto y me quedé así con este mal tiempo, así que muy amable el muchacho. Y también a todos los que están siguiendo mis redes sociales. Doctor, vamos a empezar desde el vamos, porque hay gente que no sabe mucho o no lee mucha historia, ¿verdad? ¿Cuándo nació el doctor Francia? ¿Quiénes fueron sus padres, sus parientes más cercanos? Si nos puede dar ese contexto, por favor. Bueno, yo creo que cuando nació Jesús, yo creo que cuando se apareció los ángeles a los pastores, le dijo: nos ha nacido un Salvador. Y yo creo que esa misma, digamos, experiencia para nosotros, el 6 de enero de 1766 nace un futuro estadista, que es el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. En ese tiempo era fue José Gaspar. Inclusive esa, digamos, denominación digamos, de la familia que... Pero por el calendario, por el Día de Reyes, era normal en esa época. Sí. Y además de eso también la Iglesia Ortodoxa celebra un poco la Navidad. Para ellos es el 6 de enero. Para nosotros el 25, porque fue restablecido por Constantino ya el 25 para reemplazar un poco los dioses paganos en ese tiempo por Jesús, ¿verdad? Las Saturnales. Es las una figura, de Roma, sí. Sí, una figura muy... creeríamos que fue ya puesto providencialmente la figura de José Gaspar. ¿Sos fan del doctor Francia o doctor? Decime que sos fan sin decirme que sos fan. Fans fanáticos, porque yo admiro muchísimo su figura, porque realmente... yo creo que no solamente para nuestra República del Paraguay, sino que conocido como un símbolo. Dentro de lo que se puede estudiar el doctor Francia, no tiene principio ni fin, porque es algo inexplorado dentro de su propia personalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre va a estar una figura que muy poco, a lo mejor, estudiado en su profundidad, pero también mucho estudiado en todos los aspectos en su gestión. Dentro de esa realidad del nacimiento, yo creo que el doctor Francia tuvo una, digamos, mezcla de lo que era el criollo, porque nace de una familia de padre portugués, de Brasil. Un capitán. Y, capitán, sí, sería José Engracia García Rodríguez de Francia, y tenía que haber, él sería José Gaspar García de Francia había sido, pero él no adoptó ese apellido García, ha sido directamente Rodríguez de Francia, ¿verdad? Entonces, en el primer documento ya sacó. Sí. Oficial, 1800. Pero él tenía José Gaspar de Francia pero él tenía varias formas de firmar. También tenemos decretos de él con Rodríguez de Francia. Si tenemos eso nosotros en el Archivo Nacional. Es decir, él tenía varias formas de firmar. Varias formas, sí, pero claro, al final adoptó él Gaspar de Francia, que siempre ya utilizó como un símbolo de su firma. Entonces, el que era padre, José, y María Josefa, que era su madre, Fabiana Velasco y Yegro, ¿verdad? Que era ya también de una familia, de una estirpe muy... de una alcurnia asuncena, sí, los patricios asuncenos. Sí, de una familia, porque el papá José... Engracia García Rodríguez de Francia se dedicaba a la tabacalera. En Yaguarón. Sí, Yaguarón. En Yaguarón, eso era su sede de su tabacalería. De mandato, sería el gobernador en ese tiempo, ya porque era una personalidad dentro de la empresa que él manejaba, porque era un empresario. Entonces podemos decir que el doctor Francia estaba bien posicionado, ¿verdad? Por eso que tuvo la posibilidad inclusive de viajar y estudiar, ¿o fue por su tío? Claro.
Bueno, esa parte es lo que conviene precisar. Justamente de un tiempo a esta parte se está buscando documentos que vea la relación de José Gaspar con su papá, ¿verdad? Por el tema el bullying de esa época, que era mestizo, que era representante de la corona portuguesa, ¿verdad? O sea, todas esas cosas. Puedo decir que es cierto. Yo pienso que eso más bien es una habladuría que viene de cuando Mitre escribe su libro sobre Belgrano y ahí toma la figura del doctor Francia y se queda impregnado esa historiografía liberal porteña, desdibujándole al doctor Francia que era misógeno, que no tenía mujeres, que no quería hablar con la gente, que era un antisocial, que no le gustaban las fiestas. Huraño, tosco, amargado, sí. ¿verdad? Todo paranoico, es una suerte de esquizofrénico, ¿verdad? Sí. Y eso lo escribió Mitre. Sí. Y eso que la gente tiene que entender, que Bartolomé Mitre luego fue el comandante del ejército aliado por tierra, conjunto con Osorio también por parte del Brasil, pero él fue el comandante de la Triple Alianza y por supuesto que se abrogó el derecho no solamente de falsificar la historia argentina, porque lo hizo, sino también metió sus manos en la historia acá nuestra, ¿verdad? Sí, por eso yo me refería más a esa relación con su papá, ¿verdad? Pero todo lo otro que vos decís, sí, hasta ahora sí, esa calumnia. Pero es increíble que a pesar de que se pueda contrastar hermenéuticamente los documentos, en las instituciones educativas de nuestro sistema educativo paraguayo sigan permitiendo ese tratamiento hacia el doctor Francia, porque hay lobbies familiares que quieren imponer esa historiografía falsaria sobre el doctor Francia. Claro. ¿Verdad? Y acá no tiene nada que ver si sos francista o sos antifrancista. Acá tiene que hablar la objetividad documental sobre el doctor Francia. Entonces, muchas de las cosas que se dice sobre él no tiene un sustento real, o lo peor de todo, que se hace una explicación, ¿verdad? Sobre ciertos aspectos, la conspiración 1820, pero no te cuentan toda la historia del por qué fueron ejecutados estas personas, o por qué se suicidó Caballero, o por qué se le ejecutó a Yegros, ¿qué hicieron? Entonces tratan de tapar y ponerlos como gente víctima o mártires del doctor Francia y, no sé, adalides románticos de la historiografía, cuando realmente tuvo mucha connotación de traición a la patria lo que estas personas hicieron. Claro, porque ahí está, entonces decía Rubén, que realmente mucha gente procuraron desfigurar la imagen. Pero la imagen no solamente es como una difamación, sino que le ha dado un toque especial que después también los paraguayos auténticos realmente que les sigue la trayectoria, la línea del doctor Francia, ha descubierto que realmente no puede empañar esa figura tan emblemática para nosotros, para nuestra historia, para nuestra nación paraguaya. Pero no solamente eso, si nosotros vemos los documentos de la época y le vemos, por ejemplo, lo que escribió don Carlos Antonio López en el Paraguayo Independiente sobre el doctor Francia, donde el mismo don Carlos Antonio López, vamos a decir que dentro del debate académico, don Carlos Antonio López como que su figura está media equilibrada. Eso no quiere decir que no se salve de ciertas críticas del sector legionario, ¿verdad? Porque siguen con él también, ¿verdad? Pero no es tanto así como con el doctor Francia. En el otro tema con Francisco Solano López, ¿verdad? Que son figuras que realmente pasan por calumnias casi a diario en el ambiente académico, ¿verdad? El Carlos Antonio López decía que él estaba a favor de la acción que tomó el doctor Francia para contra los traidores de la patria. Cuando se habla de las ejecuciones del año 1821, ¿verdad? Claramente. Y luego, cuando estuvo en el segundo consulado con Mariano Roca Alonso, este decreto prohibiendo, ¿verdad?, que se hable mal del doctor Francia, o que haya una apología contra su gobierno que vamos a ver, que opaque al segundo consulado. Ese tipo de cosas tomó esas resoluciones el Carlos Antonio López. Y ahí entonces yo creo que la figura cuando Francia nace, que justamente estamos celebrando 260 años de su natalicio, y yo creo que esa figura en ese tiempo de 1866 que nace en Asunción propiamente, ¿por qué
tuvieron que traerle los padres a nacer acá en Asunción, ¿verdad? Capital de la República ya. Y no nació en Yaguarón, por ejemplo. Eso ya implica un poco que hay algo muy fuerte que parecía que la historia lo iba a preparar para una misión tan importante en su vida. Porque todas las, digamos, fechas históricas de su vida, su familia, y que él haya nacido en Asunción, fue algo providencial también, porque de Yaguarón a Asunción es bastante lejos. Así es. Tenemos una pregunta de la audiencia, no sé quién de los dos quiere contestar. Yo después, al final, me puedo sumar también. Dice, ¿por qué el doctor Francia persiguió a Manuel Cabañas? Dice. ¿Quieren contestar ustedes o contesto yo? Ahí está. Ahí es donde el contexto del por qué el doctor Francia no apareció en el primer tiempo del partido ya eso fue, ¿verdad? El doctor Francia no le perdonó ni a Cabañas ni a Gamarra lo de Belgrano. No se puede aceptar que viene en son de amistad alguien que te hace 2 batallas y con cuántos muertos. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Incluso haciendo proclama. Ahora, que después, más adelante, Belgrano, en un examen de conciencia patriótica Maya de su vez, incluso fue propuesto por el propio San Martín para declararse como el padre de la patria. Pero después recién él luchó contra ambas coronas, ¿verdad? Pero después. Entonces, cuando se objeta o se pone en duda quién o quiénes fueron los ideólogos de la independencia del Paraguay, no solo de la independencia, república está hablando, la primera república declarada, güey. Bueno, entonces ahí está la ideología. Pedro Juan Caballero, ¿por qué esa anécdota de ese 14 de mayo, donde Pedro Juan Caballero lidera eso, y no Francia? Francia estaba enojado. 25 años tenía Pedro Juan Caballero, los demás tenía 24, 23, troche, todas esas cosas, y 31 años tenía Yegros. No era brigadier general todavía, ¿verdad? Pero era el de más... ¿Cuántos años tenía Francia? ¿45? 42, 43 años tenía, máximo. Aproximadamente. Sí. Hay que restar nomás. Sí. Pero entonces el doctor Francia le dice, va ella vio ya la enemigo apresata, a pedir yatas, a pedir condecorata. Y ahí incluso hay un documento que nosotros estuvimos viendo con Roberto Romero. ¿Te acordás del profesor Roberto Romero, que es el hermano de Elvio Romero? Fuimos a ver donde dio el comandante Gamarra, no solamente le perdonó y le acompañó no sé cuántas leguas hasta la frontera. Y ellos hicieron un armisticio, ¿verdad? Es decir, Belgrano pide un armisticio en Tacuarí. Firmó una orden para pagarle. Y le dejó pasar con todas sus armas, y eso el doctor Francia nunca le disculpó ni a Cabañas ni a Gamarra, ¿verdad? Y ahí quiero hacer un punto, una explicación. Muchos dicen que el porteñismo es como que se afianza con Cabañas y Gamarra. Y ahí en el Archivo Nacional tenemos el proceso a Cabañas, y Cabañas también estuvo involucrado carteándose con Artigas, ¿verdad? Justamente para un magnicidio contra el doctor Francia. Entonces la gente lo que tiene que saber es que hay muchas cuestiones políticas. El doctor Francia no disculpó que le hayan dejado pasar a un agresor como Belgrano, porque vino con un ejército, ¿verdad? Vino a agredir, y que le hayan dejado, y que con honores militares, y que le hayan dejado pasar con las armas. Pero también tenemos que sumar eso a que Cabañas seguía moviendo los hilos, ¿verdad? Y eso está todo en un proceso en el Archivo Nacional de este relacionamiento con algunas otras personas que hacían de conexión, ¿verdad? Para tratar de derrumbar el gobierno francista. Sí, encima la fidelidad al Fernando VII. Eso le unía con Belgrano, ¿verdad? Y dio la orden para que fondo del Paraguay de ese momento se utilizara para indemnizar a los muertos de la viuda del lado de Belgrano. El tema es que Gamarra no quiso luego estar muy vinculado a este tema del golpe del 14 y 15. Cuando a él lo convocan, él dijo, no, si a mí no me llama Velasco, yo no me presento, ¿verdad? Es decir, marcó una postura bastante clara también, ¿verdad? Entonces, contestando nada más a la pregunta de nuestro oyente, porque no es que le persiguió. Eso también hay que reformular la pregunta. Acá lo que tenemos que saber es qué pasó, por qué el doctor Francia tenía ciertas actitudes
con los hombres. No se puede decir que le persiguió cuando ellos estaban conspirando. para derrocarle, ¿verdad? Así, bueno, yo tengo otra pregunta, ¿verdad? ¿Sus parientes directos más notables? El primo hermano era nada más que el que gozaba de mayor prestigio y reputación en la milicia, que era Fulgencio Yegro. Y Antonio Tomás Yegro, que después nomás fue el comandante en jefe, ¿verdad?, de la Fuerza Armada, era su primo hermano. Ahora, dentro de la historia encontramos lo curioso del por qué al doctor Francia no le apresaron, por ejemplo, estamos hablando de 2 meses nomás después de que se haya creado la Junta Superior Gubernativa en Buenos Aires. Sí. Estamos hablando de 20 de julio de 1810. Y 2 meses atrás, el 25 de mayo de 1810, no es que declara su independencia argentina. Su independencia llega en 1816, el 9 de julio. Y para más, el golpe fue contra Cisneros. Ni siquiera objetaban al virreinato del Río de la Plata, sino a Cisneros nomás. Y poner una Junta Superior Gubernativa para negociar hierba, madera, cuero y algodón. Entonces, es totalmente diferente el contexto que se da ahí de por qué no le apresan al doctor Francia, porque él era alcalde de primer voto. Meses después tenía que estar representando los intereses de España en la Corte de Cádiz. Y pero entonces, él nunca asumió también. No se fue nunca. No se pudo dar. Él no quiso, pero le por eso hay dijeron cada postura de ese momento. Entonces, la explicación es del por qué suceden las cosas. Y ahí está, solamente viendo el contexto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando a 2 cuadras de la casa de Velasco, y él dice, pone a su izquierda un trabuco, a su derecha otro trabuco, y dice, esto es para el virrey de Río de la Plata, para el rey del Perú, y para toda la corona de España. Y esto es para el Río de Janeiro y la corona portuguesa. Apenas de 2 puntos ya tratata. En guaraní fue y no fue asamblea. Solamente él habló ahí. Pues en muchos textos, libros de texto dicen que una asamblea. No hubo ni una asamblea. Él puso su postura y ahí nace la ideología. ¿Vos estás hablando del cabildo abierto el 24 de julio? De julio, 1810. Bueno, eso fue un cabildo abierto y sí existió. Fue una convocatoria donde llama a Velasco al enterarse de todas... bueno, obviamente tenemos que entender que a Cisneros le agregaron 4 diputados, ¿verdad? Después de un tiempo lo sacan a Cisneros, convirtiéndose esto en la famosa Junta de Buenos Aires. Nosotros después del 14 y 15 tuvimos un triunvirato, hicieron exactamente lo mismo con Velasco, pero en este caso le añadieron a 2 diputados. El cabildo abierto sí existió. El Cabildo Abierto sí fue convocado, tenemos nosotros documentos, los historiadores en el Archivo Nacional, y a partir de ahí sí, ciertamente el doctor Francia marca una postura, ¿verdad? Utilizando una expresión legal de que las cosas cuando se rompen o se quieran tienen que volver al punto de origen, citando al contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Básicamente esa es una idea que él la modifica y la expresa ahí claramente, ¿verdad? Obviamente después de todo esto la Junta Porteña se entera, nos empiezan a bloquear nuevamente los puertos, empiezan unas sartas de conspiraciones a partir del año 1810 y después lo que nosotros sabemos, lo que acontece en 1811, que son las batallas de Paraguarí y Tacuarí y todo lo que se dio, aunque en el mes de enero ya de 1811 Velasco ya tenía cierta información de inteligencia del Estado que se estaba por armar una suerte de conspiración para derrocarlo de su gobierno, y ahí es donde nosotros vemos por qué, por ejemplo, solamente a Fulgencio Yegros es como que lo condecora después de estas batallas, luego licencia a todo el ejército. Hay problemas de que le retira todas las armas, hasta los garrotes que los paraguayos llevaron para defender en la entonces provincia del Paraguay, y solamente el que tuvo un cargo interesante fue Fulgencio Yegros, y después Velasco asimismo también se sirvió de honores militares, ¿verdad? Y todo eso fue sumándose y el pedido de ayuda a los portugueses, a los lusos brasileños, ¿verdad? Sí, Sousa ya estaba pisando Asunción, bueno, eso. Bueno, ya estaba cerca de, ¿verdad? Pero hubo mucho movimiento, muchos interrogatorios en esto, ¿verdad? Ahora lo que nosotros tenemos que
pensar es por qué se lo quiere sacar del escenario de la planificación de esta gesta al doctor Francia. Ciertamente se mira mucho a las figuras jóvenes, militares o estos urbanos, porque no todos eran militares de carrera, eran urbanos, y él movía los hilos políticos desde su quinta en Trinidad, ¿verdad? Sí, sí. Eso es categórico, ¿verdad? Es más, cuando uno hace... no sé si ustedes leyeron, señores, las cartas que se le envía a Velasco, ¿verdad? Con los pedidos de que entregue la llave del tesoro, que no salgan embarcaciones de los puertos, ¿verdad? Ciertos pedidos que tenía que cumplir y que tenía que alejarse de su sobrino, ¿verdad? Que era una de las personas que estos revolucionarios nuestros, porque el doctor Francia hablaba de nuestra revolución, no hablaba de próceres, no hablaba absolutamente, todo ese tipo de conceptos vienen después de la posguerra, ¿verdad? El doctor Francia hablaba de revolución, de revolucionarios. Justamente por eso Richard Alan White habla de la primera revolución radical en América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inspirado en la frase y en la concepción del hecho que tenía el doctor Francia. Entonces, hay gente que lo quiere sacar de la planificación de esto y ponerle a unos inmaduros, me van a disculpar, gente muy jóvenes que van a tener la capacidad de llevar una cuestión tan importante que si salía mal, según las partidas, las leyes vigentes de esa época, iban a morir todos en la pena capital. Sí, sí. Yo creo que retomando un poco el hilo después del nacimiento del doctor Francia, él ya con los 14 años, ya 1880, parte para Córdoba. Jovencito, ¿verdad? Se fue a estudiar. 14 años y ya atravesar lo que era, me imagino, ahora nosotros podemos vivir en una, digamos, dimensión diferente de lo que era antes, era impenetrable. Pero creo que ella tenía un año de teología, que era acá con los dominicos. Claro, porque ellos tenían sus seminarios, diríamos, conciliares, que eran lo que tenían que formar a los padres que estaban acá, justamente los que se responsabilizaba la formación académica literaria de los criollos, ¿verdad? Y en ese aspecto yo creo que 14 años llega porque estaba su tío, Fray Fernando Caballero, como rector de la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Quiero que me corrijan algo de ustedes, que creo que fue gracias a la palabra de su tío, que cuando estaba en duda de quién iba a ser el otro triunviro que iba a acompañar a Velasco, su tío sale y da la cara por Francia. Y dice, sí, él... Y justamente eso lo convocan para el día lunes a las 8 de la mañana, donde él hace su juramento y forma parte del triunvirato paraguayo. Y yo creo que a partir de ahí desde su formación ya en Córdoba, que fue el que intervino también su tío, porque le veía un liderazgo, podía un poco darle un poco esa... Y eso es lo que pasa, una vez más no podemos desarrollar y cerrar un tema que se abre, ¿verdad? Sí, por favor. Pero en relación con su papá, ahí sigue, pues. No tenía buena relación con su papá. Así dicen. Bueno, yo todavía no encontré un documento, porque yo soy muy de documentos. Si no hay un documento, no creo nada. Claro. Pero eso es lo que dicen, Rubén. No, es lo que dicen nomás. En el caso de acá, como dice acá el profesor, su tío, lo que hizo todo para que se vaya, lo que hizo todo para que no se le expulse, porque 2 veces tuvo problemas disciplinarios, ¿verdad? Sí. Que son 2 anécdotas que si contamos acá, se va a ver reflejado en su manera de administrar el país. Bueno, contanos ya nomás. No, ahora mismo no contamos. Porque es muy lindo, muy la historia. Lo que pasa es que hay anécdotas que son base de posteriores decretos. Claro. Hay anécdotas que nosotros vemos, leemos y después ya sentimos que se desarrolló dentro de su carácter administrativo, como revolucionario, ¿verdad? No, la primera anécdota, él a los 15 años estuvo en la Universidad de Tucumán de Córdoba. Sí. Y la primera anécdota donde se le castiga sería tarjeta amarilla, ¿verdad? La otra iba a ser la roja, porque 2 veces se le castigó. Casi los pulsan y le hacen estudiar así por fuera. Lo sacaron a él del centro donde él se hospedaba y lo hacen tener como alumno externo. Y ese fue más o menos, y por eso lo que intervino el obispo, pues. Bueno, por eso ya después en la segunda sanción, ¿no? El primero es cuando le hacen bullying a un compañero. Y él ya se ganó la fama y también el bullying de paso de que era defensor de reo pobre y ausente o defensor de abogado, no sé cómo le tentaban.
Y después le decía mestizo, criollo, un montón de, todo lo que puede decir, feo, bueno, los compañeros. Entre ellos estaba Aedo y Ramos Mejía en esa época, ¿verdad? Que después serían los Libertadores de América también, ¿verdad? Bueno, entonces ve cuando le estaban forzando para tragar el carozo de un durazno a un compañero. Ay, por Dios, encima de eso. Sí. Y se va, él interviene, ¿verdad? Y le dicen, ¿y vos quién sos, paraguayito de mierda? Lo de siempre, ¿verdad? Bueno, le dije, última vez que les digo a las buenas, déjenlo en paz, no le molesten más. Y seguían, ¿verdad? Y él toda la vida tuvo su puñal. Por eso fue la segunda vez el problema de la expulsión, ¿verdad? Saca su puñal, le agarra al tipo que era más pesado por lo visto, ¿verdad? Y le entrega el carozo. ¿Y qué quiere que haga? Vas a tragártela, le dice. Y le hizo tragar. Ay, no puede Bueno, ser. sí. No, yo no Eso sé está si en el libro de creer. Viola, o sea, de mucha gente como documento, ¿verdad? No sé si creer eso. No, y cómo sale. Bueno, pues si escribió Viola, bueno, me callo. No, ¿verdad? cómo sale. No, es la cómo palabra para sale. nosotros, No, ¿verdad? aparte que Palabra santa, son ¿verdad? documentos que sí o sí tienen que estar reflejados en documentos de la universidad. Sí. Si son sanciones disciplinarias. ¿Cómo no va a estar? Y el segundo era más grave, porque estaba un laboratorio, entiendo que era un laboratorio multi, ¿verdad? Pero quedaba un poco alejado de la sede central académica. Y cuando querían escaparse algunos compañeros para, seguramente los fines de semana, y él no participaba casi en eso, ¿verdad? Entonces pasaban por ese lugar y había una calavera que se movía. Eso en las catacumbas, ¿verdad? Sí. Fue eso. Sí, De una- esa sí ya escuché. Bueno, Sí, y, sí. y ahí está la otra anécdota, porque tenía otra la daga y sale el cuchillo ese y dice que le tenía miedo a Creían la que era- calavera. Crean que eran Bueno, espíritus. y ahí ¿verdad? se nota Sí. lo que es su carácter. Entonces uno le insistió, el que era más su amigo, y le lleva y le muestra. Entonces se va, espérate, ya a solucionar. Eso ya tenía una idea de lo que era. Entonces saca su cuchillo y era un ratón que estaba moviéndose dentro y le clava, acá está tu fantasma. Acá dice. tenés tu O sea, fantasma. esa fama él se Ay, forjó ahí. estos hombres de Capricornio son así. Y bueno, pero Son ahí- muy racionales. Y ahí ¿verdad? lo que Sí. se le expulsa del área, digamos, Wittmeier, pero no de la universidad. Y ahí interviene otra vez su tío, el obispo. No hay ni un registro de buena relación con su padre. Por eso incluso algunos libros dicen que nació en Yaguarón. Otro cuestiona que era el 6 de enero. Se tuvo que investigar todo lo que nacía en los días de los Reyes Magos para saber que él es Gaspar. Bueno, Y que tiene tenemos sentido. otra pregunta. Dice, Sí. ¿cómo se explica que Francia persiguió a todos los demás próceres acusándolos de traidores? Voy a empezar yo, permiso. Te Bueno, pica donde... Sí, ese me dolió. Bueno, primero que nada, el término prócer no es un término que Sí, se ha sí. utilizado en el país. Es una copia del Río de la Plata que se acuñó aquí, ¿verdad? Cuando perdimos la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? No es que persiguió a estos próceres, sino que Yegros Caballero, y eso no lo dice Noelia Quintana, eso está ya en el proceso, se visualiza en el proceso a Cabañas, ya se visualiza en las investigaciones de renombrados investigadores como Richard Alan White, Carlyle y otros investigadores, inclusive antifrancistas como Reinger, hablan de la conspiración del año 1820. Es decir, no es que él les persigue, lo que pasó básicamente es que estos ahora titulados próceres, ¿verdad? Quisieron conspirar y atentar no solamente contra la vida del doctor Francia y hacer una purga del Estado, porque el plan era asesinarlo a Francia y a sus hombres de confianza que estaban militares, secretarios, a todos los iban a asesinar, ¿verdad? No solamente a Francia, que eso ya de por sí, que se descubra ese hecho ya es la pena capital por la ley de la época. Pero no solamente eso, sino que conspiraron estos hombres con Buenos Aires, para que Buenos Aires traiga un ejército Sí. aquí en Paraguay, traigan una suerte de guerra aquí en Paraguay. Entonces Francia decía, cuando la gente preguntaba, aunque ustedes no lo crean, he salvado a la República. Entonces, y esa es la parte de la historia que no le cuentan a la Sí. gente. Entonces la gente me hace este tipo de preguntas y yo le entiendo, por ejemplo, en este caso a Walter, a todas las personas que están preguntando, no es que él les persiguió. Estos que nosotros conocemos hoy como próceres, sin desmeritar en algún momento las cosas buenas que hayan hecho, tuvieron sus errores también, ¿verdad? Y uno de esos errores es conspirar con un enemigo gigantesco como nuestros vecinos portuarios que siempre quisieron anexarnos, ¿verdad?
Ahora ustedes si quieren complementar. Claro, yo creo que eso siempre fueron los enemigos ya internos, porque siempre hay enemigos internos dentro de lo que es la política. Por supuesto. Y la política que él tomó como una decisión, a muchos no le cayó bien. Entonces, ellos mismos empezaron a conspirar en contra de lo que era la figura y sobre todo digamos, el mandato de lo que él iba a implementar como ideólogo dentro de lo que es la independencia de Paraguay, porque él, dentro de esa relación que tuvo a lo mejor con todos los que estuvieron apoyando como prócer, después ya también ellos reaccionaron de una manera contraria. Entonces, no hubo una política sana de ellos, sino más bien, pero el doctor Francia seguía con su política y desarrolló esa política de una idea de poder culminar su ideología o su mandato de una república, de una realidad identitaria, de una forma de mantener siempre la identidad y el respeto ante los demás, ¿verdad? Aunque hubo esos conspiradores dentro de la política, ¿verdad? También, volviendo un poco a Córdoba, él ya termina sus estudios y vuelve a Paraguay ya en 1885, ya con un título. Imagínate, ya tiene una figura mucho más todavía... una figura 19 años y 2 títulos. Sí. 2 títulos que trae. Y él en ese momento era la personalidad que en comparación con los otros que estaban acá, lo que van a ser los futuros próceres también. Porque él era el más encumbrado en todos los... Pero por supuesto que sí, el más reconocido, ¿verdad? Imagínate que Augusto Conte en su calendario positivista, ¿verdad? Le dedique un día al gobierno del doctor Francia. Sí. Por 100 supuesto. personalidades, él una. Imagínate, si no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Y obviamente que después la historiografía en posguerra, básicamente, a través de ciertos lobbies, buscaron también tratando no solamente de poner víctimas militares, sino buscar civiles que puedan tener su misma altura intelectual, y ahí surge, por ejemplo, la figura de Fernando de la Mora, sí, ¿verdad? Es decir, sin desmeritar al doctor Fernando de la Mora, que tuvo muchas acciones positivas también para el Estado paraguayo, como el bando del 6 de enero para el tema de la educación. Eso es espectacular que haya hecho, pero también tuvo sus grandes fallas, ¿verdad? Que perdió, por ejemplo, el original del Tratado Comercial de octubre de 1811, ¿verdad? Y siempre tuvo enfrentamientos con Francia, ¿verdad? Y como también con Bogarín y todo esto, ¿verdad? Pero yo quería que ustedes cierren esta parte porque quiero abrir otra, ¿verdad? Porque a mí siempre me interesa profundizar este tema de la tensión entre el Vaticano y Francia, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes quieran decir antes de cerrar esta primera parte. Bueno, yo creo que ahí, antes de cerrar y para poder continuar un poco, 1810, ya como se habló ya de la batalla y todo eso, 1809 fue, diríamos, enviado a Paraguay el obispo Pedro Ignacio García de Panés. Toma posesión en 1809 como obispo era de la corona que viene con los españoles para poder conducir, guiar la diócesis en Paraguay. Y entonces tenemos esa figura que después vamos a retomar para tener un poco esa figura eclesiástica, y ahí le paso a Rubén para que puedan poco cerrar lo que es la historia de la figura del doctor Francia. Sí. Rubén, para vos sí, él fue el ideólogo de la gesta. Yo me baso en un documento de cronología que, o sea, insisto, 1810, existió ese cabildo abierto convocado, pero no fue cabildo abierto ni asamblea, solamente él habló. Está en Robert Alan Way, está en Sergio Guerra Vilaboy, están los documentos, ¿verdad? Pero ese no es el tema, lo que él dijo. Acá vamos a discutir 2 temas nomás. ¿Cómo vamos a liberarnos de todas las coronas y todos los virreinatos? ¿Cómo asegurar nuestra soberanía, nuestra independencia? Y segundo punto, ¿cómo vamos a lograr nuestra pública prosperidad? Todos los paraguayos. 2 puntos donde ya discutiste en guaraní, dijo, ¿verdad? Y claro que es convocado oficialmente por Velasco, pero no puede ser. Después se reúne con su primo hermano, que es Atanasio Tomás Yegro,
Y bueno, el doctor Francia, así como el Marica López, hablaba mucho en guaraní. Más pariente a la de Yapoa, así por lo que dijo. Antes de ir de acuerdo a la no, ahí de acuerdo, y bueno, esa es la explicación del por qué Pedro Juan Caballero tuvo que tomar esa decisión, porque estaba lejos Yegro con la historia del Belgrano, que no estaba de acuerdo Francia. Y pido disculpas a la audiencia, pero algo así, que para aprender de Icuape, eso fue la palabra. Eso, ¿quién te va a ir ahí? No, yo no creo que es una haya forma dicho eso. de darse a entender. Disculpame, el doctor Francia, no creo que sea así. No. ¿Qué querés que te diga? Por la forma de escribir y expresarse. Escúchame un poco. Es una forma de hoy transmitir la forma en que él le dijo a la gente. No, pero vamos a tratar de ubicarnos en el contexto, en el tiempo, ¿verdad? Porque no es necesario poner actualizaciones modernas para entender la idea o el mensaje que el doctor Francia quiso transmitir. No, él normalmente decía Pepe y Juan y la Bellapoa, allá y Cuata la Yapoa. O sea, pero no, ese es el tema. Para demostrar nomás que Pedro Juan Caballero después le llamó a él. Yo a tu cara Iguazú, a ver, ya Rama Peacón. No, y es también categórico. Sí. No, y por eso es que la segunda vez que renunció exigió la entrega de armas, porque ese fue un error de él, no exigió la entrega de todo el armamento, ¿verdad? Quien era el comandante y su primo hermano, Antonio Tomás Yegro, ¿verdad? Y bueno, yo no tengo ninguna duda de que él sea el ideólogo, ¿verdad? De la independencia, por todo el comportamiento posterior también, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, yo creo que no sé si vamos por la segunda fase, diríamos, dentro de lo que es la realidad de la política eclesiástica. Vemos que dentro de esa realidad, ahora yo creo que también usted habrá estudiado de las expresiones dentro de lo que es la política de estrategia en el estudio, diríamos, de alto estudio estratégico, ¿verdad? Y el doctor Francia ya era un estratega que ningún estadista de lo que era 1811 a 1840 ha desarrollado una política de estrategia para la defensa, la soberanía, la independencia libre y soberana y el desarrollo del país. En todas las expresiones que nosotros estudiamos ahora, expresiones social, política, económica, eclesiástica, jurídica, todo, ella lo sintetiza, lo ha aplicado en su política de gobierno. Entonces, una de las políticas era la expresión, digamos, social, que era lo que tenía que verse con la iglesia, ¿verdad? Y esa es una de las políticas que mucho más, a lo mejor, se guardó por mucho tiempo. Nadie habló del tema. Siempre se guardó en un cofre muy bien cuidado para que nadie hable de la Iglesia Nacional. Así entonces, es. 1809, asume entonces el obispo García de Panés y toma eso, le toma también ya la independencia en 1811, porque son 2 años después. Él era el obispo de la corona que enviado por España, por el Vaticano, para regir dentro de lo que es la República del Paraguay como obispo. Pero le toca una realidad diferente ahora que tiene que ser parte de la independencia. Fue el único que tuvo esa doble, diríamos, participación dentro de una transición que llega a tocarle para poder ejercer el mandato también de 1811. Y entonces, 1811 todavía hasta 1815, que fue el corte definitivo con el Vaticano, pero queda el obispo García de Panés como el obispo que rige la iglesia en Paraguay. Quería hacerte una consulta, doctor, con relación a esos estudios que vos hiciste sobre el relacionamiento Paraguay en la época de Francia y el Vaticano. Ciertamente el doctor Francia estaba en contra de todo lo que sea una injerencia extranjera, ¿verdad? Eso lo vimos en el ámbito político, en el ámbito económico, cuando efectivamente las amenazas porteñas se cumplieron, ¿verdad? Sí. Y nosotros, es decir, el doctor Francia y su política de gobierno establece las estancias de la patria, una autarquía política, económica. ¿Cuál fue el motivo que dispara realmente esto de su relacionamiento con Roma y abrogarse al Estado la elección de sacerdotes? Claro. De hecho que decíamos que bueno, ya él implementaba la parte jurídica, la parte social, la parte, digamos, política, y
económica. Pero faltaba algo todavía que le motivaba a él, que no podía subsanar o extirpar, era la injerencia del Vaticano dentro de lo que era el clero nacional. Era clero nacional, pero todavía respondía a la corona española, inclusive conspiraba con los próceres, ¿verdad? Entonces él lo que tomó en ese decreto del 2 de julio de 1815 para poder establecer una política sana, liberar de la injerencia, entonces que todos los que, digamos, injerencia tanto de los superiores que podía intervenir en la política de gobierno eclesiástico, queda abolido y toma él el poder, asume para conducir y guiar la Iglesia Nacional. Entonces, a partir de 1815, él toma el liderazgo, es lo que toma también como una réplica, referencia del Estado de, digamos, Inglaterra, ¿verdad? Que es la anglicana, que el Estado es que es el líder. Entonces, él también como jefe de Estado era jefe de la Iglesia Nacional. Entonces, digamos, dos visiones, tanto que era la fuerza espiritual y la fuerza política que él tomaba, ¿no? Y la fuerza política era ya el control con todo lo que los actores políticos ya controlaba, pero no podía controlar los actores eclesiásticos. Entonces, con una sana, ahí en 1814, ya en plena, digamos, dictador temporal. El 16 toma él, y esa figura de la dictadura perpetua era solo de él. No existía esa figura. Imagínate lo que él ideó eso para poder establecer una figura que podía solamente administrar un Estado. Y ahí tenés un poco algunas cosas. Y claro, porque las dictaduras romanas, ¿cuánto duraban? Temporal. Seis meses máximo. Entonces, y él establece una dictadura temporal perpetua, ¿verdad? Perpetua. Después de 1816. Sí, 16. Bueno, pero no me queda muy claro, doctor, porque si uno lo analiza, la formación, los estudios del doctor Francia, bueno, imagínate, ¿verdad? La suma teológica, estamos hablando de un hombre muy formado con los grandes doctores de la Iglesia, ¿verdad? Conocía perfectamente lo que... Esto no es una cuestión improvisada de él, ¿verdad? Conocía perfectamente la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el pero? Es decir, ¿realmente él quería decidir hasta sobre lo espiritual en Paraguay? Porque eso es también lo que se dice de él. ¿O era una cuestión de un ajuste político en temas religiosos? Yo creo que, bueno, conociendo un poco su vivencia, digamos, eclesiástica también, tanto como ya desde niño aquí, y después fue a Córdoba también, creció entre frailes, de la formación eclesiástica y su forma de vida demostraba también eso, ¿verdad? Y más porque la formación teológica también le daba una amplitud de conocimiento, y veía que el clero se estaba, digamos, saliendo un poco de su esencia eclesiástica de asumir, ir a asistir a los pobres, porque eran gente que se iban, dice, a robar de noche a los pobres, entonces se enteraba todo eso, porque él era muy, muy social en ese aspecto de conocer toda la realidad, porque preguntaba a la gente cómo se estaban comportando los sacerdotes, los políticos, conocía todo, porque ahí lo que se hablaba un poco del radio zoo. Que nadie, no se hablaba de radio, nadie conocía, así como decía Radio Zoo, pero todo el mundo transmitía en forma personal a él todas las inquietudes. Entonces él ahí se enojó por el clero también. ¿Por qué están explotando a la gente en vez de darle todo a ellos, la parte espiritual, asistencia, formación, inclusive? Entonces él tomó por lo sano. Entonces vamos a cortar y vamos a hacer nosotros nuestra independencia completa, de una manera que nosotros somos, y él como parte de una formación eclesiástica también asume ese liderazgo eclesiástico, sin ser parte, porque él no se atribuyó, no se adjudicó ningún cargo eclesiástico. Muy hábil, porque alguien podía hacer, yo voy a ser el obispo.
como sucedió en Roma, muchas veces los emperadores que se creían o asumían una prelatura, por ejemplo. ¿Cuántos de los políticos en la época de los, como los Borgias, que asumían todo eso, el papado por una cuestión política, ¿verdad? Entonces él no asumió eso. Deja a el obispo García de Pané, porque era muy hábil, para no entrar en conflicto con el pueblo. Porque yo no soy obispo, entonces yo no puedo ejercer un liderazgo eclesiástico. Entonces le deja a el obispo García de Pané, que también después se enfermó por una situación, digamos, de depresión, imagino que habrá sido porque no podía salir más de su país. Pobre obispo. No, que se quedó atrapado en el siglo y murió acá, ¿verdad? Porque nunca más se fue a su país. Pero es cierto que sobre persecuciones a sacerdotes. No. Bueno, ahí está 1820, que fue el otro momento tan importante de la gestión, que él tomó otra decisión para después de 1821 para que el clero pase a ser funcionario público, porque ahí ya toman definitivamente una postura. O están conmigo como sacerdote, como funcionario, ahí le controlaba todo porque le pagaba su sueldo, le administraba todos los bienes, digamos, que podía hacerlo, ellos rendían cuenta y ahí entonces ellos juraban fidelidad a la patria. Porque en 1820 fue la forma que él se enteró de que iban a emboscarlo para asesinarlo, ¿verdad? Entonces, en la procesión, él dice persiguió a la iglesia, no. Sí. Él no persiguió a la iglesia, al contrario, le ayudó a la iglesia, pero dentro de un estado, digamos, que de control. Porque inclusive en 1825, cuando ya envió él la imagen de la Virgen de Concepción, 1825, y proveía vino y hostia a todos los sacerdotes, imagínense, lejos de Concepción. Y él ya administraba eso porque sabía la necesidad del clero paraguayo, ¿verdad? Pero la fidelidad es sobre todo porque es la forma de encarar que hay un sentido de pertenencia. Eso es lo que quería, porque los otros españoles que estaban, a partir de 1811, 1820, ya abandonaron porque ya no querían jurar como funcionario público fidelidad a la patria, porque ellos eran españoles, entonces tuvieron que abandonar y quedaron solamente el clero paraguayo, que eran nativos ya de la nación paraguaya, que ya era nación paraguaya en ese tiempo, ¿verdad? Así. Era tan, digamos, en ese tiempo todavía era muy, a lo mejor incipiente su política, pero a partir de ahí sabemos que en 1824 también cierra el Cabildo, que es una forma también, sí. Que una institución que él decía que ya no servía. No servía. Que traía gastos innecesarios al Estado. En 1823 él dice, bueno, tenemos que sacar todos los escudos de la corona de todos los edificios públicos, mandó quitar, y en 1824 establece que todos los edificios públicos tienen que... frontificio tiene que ser esculpido en la República del Paraguay, que hasta ahora queda en las iglesias. En las iglesias, ¿verdad? Entonces son sistemas que él utilizó para que siempre quedara como un recuerdo, que es una identidad tangible, no es solamente intangible que dejó, es un tangible, que se pueda apreciar hasta ahora. Y eso nadie, cuando uno va, mira la catedral, la Recoleta, Trinidad, Paraguarí, Villeta, San Roque González, también Pirayú, todo eso son todavía que quedaban vestigios. Propiedad del Estado paraguayo Sí. Bueno, el Estridor de las Armas está concluyendo hoy con su programación, ¿sí? Conmemorando los 260 años del natalicio del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y quiero dar a mis invitados 1 minuto cada uno para que reflexionen sobre los aportes más importantes que ellos piensan que ha dado el doctor Francia al Estado paraguayo. Rubén, querido, empezamos contigo. 1 minuto. Recapitulando esa última parte acá del profesor Rafael, la cronología nomás yo siempre rescato en primer lugar para referenciar el contexto, ¿verdad? 1814 la dictadura temporal, que viene de Sila, que fue el primer dictador de Roma, ¿verdad? ¿De dónde sacó esa información? Él no sabemos, ¿verdad? 16 la
La perpetua, que invento, no existe un registro en la historia universal de ese tipo de registro, ¿verdad? Dictador perpetuo. Y antes el decreto 2, 1815, julio de 2000. Bueno, pero ahí las primeras medidas fueron todavía en forma coloquial, ya eso fue con los jefes y líderes religiosos, cuando la primera convocatoria de él. Y uno de ellos no se quiso presentar, y en muchos libros de texto aparecen como el obispo, que no es cierto, como me está diciendo, son superiores nada más, ¿verdad? Y también católicos, pero todos eran católicos, mercedarios, recoletos, jesuitas, franciscanos. Dale ¿verdad? que Rubén, porque tengo que cerrar el programa. Y ahí nomás le hace jurar lealtad y fidelidad a la patria, a todos los juran. Bueno, y después en 1821 ya le convierte en funcionario público con un sueldo de 8,000 pesos, que fue también lo que sucedió con Artigas, ¿verdad? Y esa es la muestra de que no hay ninguna duda de quién fue el ideólogo de la independencia y soberanía nacionales. Gracias, querido Rubén. Doctor. No, por favor. Bueno, primero agradecerte, profe Noelia, por esta oportunidad. Y yo creo que como francista, yo creo que no podemos dudar de su personalidad, de su aporte dentro de la historia nacional, que también ha dado un norte para nuestra república, en ese tiempo todavía muy débil, pero luchó. Y eso cayó en 1870. Yo creo que toda la política que él implementó cayó en 1870 ya con la guerra de la Triple Alianza que nos quisieron exterminar. Y era un gran padre de la patria, austero, responsable, y amó tanto, un estadista. Yo creo que más o menos tuvimos otro estadista, fue el hijo Ayala, que más o menos quiso seguir un poco los pasos. Y Rafael Franco. Rafael Franco también. Y después, bueno, yo creo que él, como padre de nuestra Iglesia Nacional, para nosotros es San José Gaspar, porque es sí, padre de la Iglesia Nacional. Y es santificado no por lo que a lo mejor por milagro que ha hecho, pero el milagro que ha hecho por nuestra patria. Ha dejado todo. Ha dejado como testimonio de su obra y su ideología dentro de la soberanía, la independencia de una res pública. Nosotros nos vamos acá con el obispo acá que usted le da un infarto si le decimos esto. No excomulgan. En seco. No. Bueno, mi hija, no te vas. 132 estancias de la patria. Mira la estancia de la patria. Imagínate todo eso. Todavía tantas cosas que hizo el doctor Francia. Bueno, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por estar aquí con nosotros en vivo, en el estudio, todo un sábado a las 2 de la tarde. Gracias, querido Rubén. Gracias, querido doctor Rafael. Al contrario. Por la compañía, por estar hablando, ¿verdad? Gracias a la audiencia por estar enviando mensajes, por el apoyo de siempre, por escucharnos. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado con más análisis de nuestra historia nacional. Un abrazo a todos y nos encontramos aquí de nuevo en el Estridor de las Armas. Hasta luego.